Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal. Hoy los saludo desde Belo Horizonte, Brasil. Sí señores, llegamos a Brasil y les voy a enseñar cómo llegar a Belo Horizonte, qué hacer en este lugar, qué comer, absolutamente todo lo que necesitas saber de este destino. Y prepárate para una experiencia inolvidable llena de cultura, sabor y diversión. Todo esto sin gastar mucho dinero. Así que comencemos. Buen día amigos, y acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Belo Horizonte. ¿Y por qué llegamos a Belo Horizonte y no a alguno de sus aeropuertos más famosos como Río de Janeiro o Sao Paulo? Se los voy a contar. El vuelo de Bogotá a Belo Horizonte tuvo un costo de 700.000 pesos colombianos, que son unos $175 un trayecto, y a las ciudades principales como Sao Paulo o Río de Janeiro estaban en casi $300 un solo trayecto. Por esta razón llegamos a Belo Horizonte, ya que desde esta ciudad los vuelos internos y el transporte terrestre van a ser muchísimo más económicos, y con esto conocemos un nuevo lugar y economizamos dinero. Si quieres saber más de cómo conseguir vuelos baratos, te dejo el link de mi video donde explico todos los secretos. Les voy a explicar cómo salir del aeropuerto de Belo Horizonte de la manera más económica. Vamos a encontrar taxis, que siempre va a ser una de las más costosas, porque igualmente el aeropuerto está como unos 45 minutos de Belo Horizonte. También puedes alquilar un vehículo, vas a encontrar varias rentas de vehículo al salir del aeropuerto. Y la forma que nos gusta aquí, a los que nos gusta viajar bueno, bonito y barato, el bus, sí señor. Aquí en Brasil se le dice ómnibus. Entonces vamos a ir el bus, que va a ser más económico para nosotros. También quiero contarles que en Brasil pusieron varias aplicaciones de transporte, pero son legales, amigos. Y en la zona de los aeropuertos hay una zona específica para poder pedir el transporte por aplicación sin ningún problema, sin ninguna restricción. Así que si tienen Uber, también puede ser una opción para salir del aeropuerto de Belo Horizonte. Dentro del aeropuerto van a encontrar la oficina de Omnibus, amigos, que es la forma más económica de salir de acá. Omnibus, que tiene un costo, nos costó 19 reales con 60. También hay un servicio ejecutivo que vale como 45 reales. Salen más o menos cada hora, amigos, para que los tengan en cuenta. En este momento nos toca esperar como unos 30 minutos aproximadamente a que salga el transporte, pero es la manera más económica de salir aquí del aeropuerto, amigos. Y la oficina está adentro, donde ven el punto de información, Omnibus. Así que vamos que vamos. En Uber nos arrojaba una tarifa de 84 reales y en esta oportunidad viajamos dos personas, es decir que en el bus nos está saliendo como en 40 reales y el Uber pues nos saldría el doble. Pero si vienen 4 personas, si vienen en grupo, si vienen más personas, el Uber podría ser una excelente opción. Y justamente al frente de la entrada principal, ya con tu tiquete, vas a encontrar los buses. El transporte desde el aeropuerto nos deja en la terminal. Nosotros quisimos quedarnos aquí, hay un punto más adelante, pero nos decidimos quedar aquí porque desde la terminal el día de hoy, en la noche, vamos a salir hacia nuestro siguiente destino. Y aquí justamente también hay para guardar las maletas. Le llaman guardavolúmenes, donde puedes dejar tu maleta. Vamos a dejar nuestras maletas y vamos a explorar Belo Horizonte para saber qué podemos hacer en esta ciudad en un día. Amigos, vamos a usar estos guardavolúmenes para dejar nuestra maleta. ¿Y qué precio tiene? De un costo de 20 reales por 24 horas. Entonces pues está muy bien, somos dos personas. Este es el pequeño, no es tan pequeño, ahí cabe un montón. Ya dejamos nuestras maletas y llegó el momento de comer. Aquí encontramos un local muy cercano al terminal antes de llegar a nuestro primer lugar turístico para desayunar algo. Son muy populares, son los salgados. Y hay una promoción de 2 salgados más refresco por 9 reales. Los salgados son cualquiera de estos. Bueno, lo que medio entendí, amigos, porque portugués estoy difícil. Pero entendí que los 2 salgados son cualquiera de los que elijamos acá, más un refresco. Unos son de carne, otros son de pollo, otros tienen queso. Bueno, son diferentes preparaciones. Entonces me parece que sería un buen desayuno para probar, comenzar probando algo acá en Brasil. No les voy a estar dando la mejor información en este momento porque no he entendido mucho de qué trae cada cosa, pero lo vamos a probar y vamos a gastar en este desayuno 9 reales. Bueno, amigos, por los 9 reales nos dieron, pedí estas dos. Esta parece una empanada
colombiana de carne. Y no sé qué tiene esto de relleno. Y viene con una bebida que es de naranja o de limón. Vamos a probar a ver este primero de carne. Un poquito de picante. Es como una panadita de carne molida. Buenísimo. Juguito de naranja. Está buenísimo. Y esto, que lo he visto en la mayoría de locales y de restaurantes, vi esta forma. Este no sé de qué está relleno, vamos a probarlo. No lo sé. Es pura masa y creo que tiene como pollito. Pollito. Yo creo que es como una masa de yuca. No sé si será de yuca, pero está rico. Y este desayunito tradicional por tan solo 9 reales. Así que ¡provechito! Amigos, delicioso el desayuno, algo tradicional y muy económico. Esto es menos de $2, amigos, por 2 salgados más la bebida. El jugo de naranja estaba delicioso. Así comenzamos bien Brasil, comenzamos económico y delicioso. Vamos caminando por la avenida Alfonso Pena, que es esta avenida principal. Es una de las arterias principales de Belo Horizonte. Caminando nos encontramos esta iglesia, amigos. Miren el color de este lugar. Está muy bonito. Yo dije, es merecedor de que vayamos hasta allá, que nos tomemos una buena foto. Esta es la parroquia de San José. Vamos a ver cómo está por dentro. Nuestra primera parada es en el Parque Municipal Américo René. Es un ambiente de naturaleza dentro de la ciudad, un pulmón de Belo Horizonte. Está súper bonito para venir a hacer un paseo, venir con su familia, tomarse algo, caminar, disfrutar un poco de la naturaleza. El parque está muy bonito. Amigos, no les había contado, pero Belo Horizonte es caluroso, amigos. Yo no sabía cómo era el clima aquí. Aquí estamos así frescos. Nos compramos una cerveza. Esta cerveza tuvo un costo de 4 reales, amigos, para venirnos aquí a tomar en el parque. Me parece que está prohibido. Decía en una de la información, pero amigos, con este calor daba muchísima sed. Y hay unos espacios súper bonitos dentro del parque, así con guadua, súper refrescante, ¿verdad? Es para estar relajado, canchas deportivas, atracciones mecánicas. Bueno, hay de todo para pasar un día increíble en familia. Bueno, el parque es un recorrido rápido, amigos. Hay gente que viene a hacer ejercicio, a meditar con sus hijos, a pasear por el lago en botes. Está muy bonito, una pasada rápida, amigos, a este parque. No les quita nada, un muy bonito punto. Recuerden que en la cajita de descripción les dejo la ubicación de este lugar. Y amigos, acabamos de llegar a la Plaza de la Libertad. Plaza de la Libertad, que considero que dice en español, así se escribe en portugués. Este es uno también de los corazones íconos de Belo Horizonte, porque alrededor de este parque está el circuito de museos, amigos. Hay varios museos importantísimos, hermosos, increíbles, y lo mejor es que todos son gratuitos. Pero tengan en cuenta que si visitan los días lunes, estos museos van a estar cerrados. Los demás días va a estar abierto, más o menos abren la mayoría a las 8 de la mañana. Para que los visiten, yo les voy a mostrar algunos de ellos, después de mostrarles un poco este parque tan bonito con cascadas, kioscos, esta zona de palmeras. Miren este camino de palmeras.
Amigos, esta zona cultural está bella, bella, los jardines, la gente viene a tomarse sesiones de fotos, a pasar también un rato. Sí está rodeado de autopistas, amigos, de la autopista, del parque, pasan muchos vehículos, a veces puede ser un poco ruidoso dependiendo de la hora donde vengan. Lo mejor es recomendable es venir en la mañana, amigos, temprano, que todo es más tranquilo, pero igual se disfruta mucho de este lugar. Ya estamos aquí en todo el circuito de museos y vamos a ingresar al de Memorias de Minas Gerais, que Minas Gerais es como el estado, el departamento, y Belo Horizonte es su capital. El ingreso al museo es totalmente gratuito, solamente tienen que hacer el registro para poder ingresar. En el tercer piso van a ver todo sobre la cultura de Minas Gerais, su folclore, sus danzas, su arte. Eso es lo que van a ver en el tercer piso. Este museo está muy bonito, amigos. La arquitectura también, el edificio, las escaleras. Que miren esto. Lo hace increíble. Y lo mejor es que todo este circuito de museos, vamos a tratar de ir a varios, mostrárselos rápidamente para que ustedes digan cuáles quieren venir. Son totalmente gratuitos, amigos. Igualmente también en la cajita de descripción les voy a dejar un link donde nombra todos los museos gratuitos que hay en esta zona. Este museo valora la historia y las tradiciones de Minas Gerais, junto con las artes y las expresiones contemporáneas, proponiendo un intercambio entre el pasado y el presente y una reflexión sobre el futuro. El resultado es un centro cultural vivo y dinámico para todos los públicos. Sus exposiciones combinan escenas, luces, sonidos, videos e imágenes, además de algunas obras y objetos de época. Algo que también tiene el museo son un montón de spots instagramables, amigos, para tomarse buenas fotos. Son espacios muy creativos y muy bonitos en el segundo piso, en el tercer piso. Entonces también vengan, tómense buenas fotos. El Museo Memorial es algo que sí o sí tienen que visitar cuando estén en esta zona, Belo Horizonte. Vale muchísimo la pena, tiene unas salas muy bonitas, precolombinas, unas zonas de proyección de videos súper interesantes, lugares para fotos, así que pues recomendado. Y lo mejor es que es totalmente gratis, también pueden utilizar los baños, amigos. Hay para llenar su agua, tomar agua gratis, mejor dicho, buenísimo, excelente servicio en este lugar. Y aquí les presento el Centro Cultural Banco do Brasil, que también es un museo. Tiene diferentes exposiciones que van cambiando continuamente, pero el ingreso también es totalmente gratis. También encuentran agüita gratis y varios espectáculos en diferentes horarios, presentaciones totalmente gratuitas. Para entrar a cada exposición tienes que tener una boleta, pero también igualmente es gratis. Solamente es como un requisito para poder ingresar a la exposición. Amigos, acabamos de ingresar al Palacio Libertad o Palacio de la Libertad, amigos. El ingreso también a este lugar es totalmente gratuito, pero no te dejan ingresar agua o trípodes, pero hay casilleros donde puedes dejarlo. Y bueno, nos hacen unas pequeñas recomendaciones al ingreso para poder hacer el recorrido. Anteriormente se planeó que la ciudad de Belo Horizonte fuera la nueva capital del estado. El Palacio de Libertad fue construido para ser la sede y símbolo del gobierno. Inaugurado en 1898, fue escenario de acontecimientos políticos que marcaron la historia de Minas Gerais y de Brasil. Y hoy es uno de los principales postales de la ciudad y uno de los museos que no te puedes perder.
Amigos, todos los cuartos y las habitaciones de este lugar están impresionantes. El color, el diseño, todo es una obra de arte. Está muy bonito recorrerlo. Después de recorrer el palacio, sales a la zona de los jardines, que está llena de fuentes, en un lago, kiosco. Bueno, también está muy bonito hacer el recorrido exterior del palacio. Miren el color del palacio, está muy cool todo su diseño. Yo no puedo creer, de verdad, que todo esto sea gratuito. Belo Horizonte ha estado resultando ser muy hermoso. Por hoy vamos a terminar nuestro recorrido por todo este circuito de museos. El palacio me encantó, amigos. Se recorre rápido, está bonito, muy cool para fotos. Pero ya es hora de almorzar, amigos. Tenemos hambre. Hemos caminado un montón. Todo este recorrido lo hemos hecho caminando, amigos. No hemos gastado nada en transporte. Y llegó el momento, pues, de almorzar. Igual nos vamos a ir caminando de aquí al mercado central, que son aproximadamente unos 15 minutos caminando. Así que vamos que vamos. 15 minutos más tarde. Ahora nos encontramos en el mercado central. Es un lugar que también tienes que visitar cuando vienes a Belo Horizonte. Vas a encontrar muchísimos productos como queso, especies, picantes, comidas, para ejercicio, souvenirs, bueno, absolutamente de todo encuentras en este mercado. Pero nosotros venimos a buscar comida, amigos, a ver cómo nos va. Bueno, y en el mercado vamos a almorzar en Casa Sheia, que es uno de los restaurantes más famosos en el mercado central. Está desde 1978, entonces lo recomendaron mucho. En varios blogs decía que que tocaba venir a comer acá. No sé si es muy barato, no sé si es muy caro, lo vamos a averiguar. Pero es uno de los lugares más tradicionales para comer en Belo Horizonte y aquí en el mercado central. Así que vamos a ingresar. Bueno, amigos, pedimos un plato para compartir que se llama pescado tropeiro. Uy, está pesado. Que viene como chicharrón, huevo frito, con frijol, huevo, tocineta al parecer, o tocino, queso, chicharrón, y viene con esto que no sé, diría que es como una espinaca. Sí, parece espinaca, no lo sé, espero que sí, y arroz y una bebida. Esto nos costó para 2 personas 90 reales, oh my god. No es tan barato, no es tan caro, está manejable para ser uno de los lugares y restaurantes más famosos y turísticos que hay en esta zona. La presentación es llamativa y tengan en cuenta que en Brasil la mayoría de los platos van a ser para compartir. Entonces son más o menos 45 reales por persona contando la bebida, así que pues excelente, amigos. ¿Encuentran comida más económica? Claro que sí. En un lugar tan popular como este, claro que no. Así que vamos a probarla, vamos a ver qué tal está. Para mí está un poquito seca, sí tiene harto sabor, el tocino se le siente harto, pero está un poquito seco para mí. Le falta un poquito de salsita, algo, pero está bueno, amigos, algo súper tradicional, una comida tradicional brasileña. Así que, ¡provechito! Amigos, el almuerzo estuvo muy rico, algo diferente. A mí me faltó un poquillo más de como que estuviera mojadito, sudado, guisado, como así, un poquillo seco, pero echándole un poquito de salsita picante. Delicioso, amigos, quedé satisfecho. También pensé que era poquito, pero no, amigos, fue suficiente. Y ahora vamos a nuestro siguiente destino. Amigos, acabamos de llegar al santuario San Francisco de Asís. Este también es un icono de Belo Horizonte. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Había un transporte público, pero se demoraba bastante, tocaba hacer transbordos, así que cogimos Uber, amigos. Sí estuvo un poco costoso, el Uber hasta acá nos costó 24 reales. Más o menos, como veníamos 2 personas, son unos 12 reales.
para llegar hasta aquí. Y aquí también pues vamos a encontrar el parque, vamos a encontrar varios museos y la iglesia, que es lo más famosísimo. Ya le cuento un poco sobre ella. Esta iglesia fue diseñada por Niemeyer, el cual se inspiró en las palabras del poeta francés Paul Claudel, quien escribió: una iglesia es el hangar de Dios en la tierra. La estructura de la iglesia parece una serie de olas que se elevan hacia la laguna, que forma parte del complejo arquitectónico de Papulja. Y también dentro de todo Brasil, él dejó su obra marcada en muchos lugares de Brasil, así que disfrutar de su arte es todo un privilegio, amigos, así que vengan. La mayoría de lugares, como se pueden dar cuenta en Belo Horizonte, son gratuitos, son increíbles, bien cuidados, geniales. Y amigos, este gran arquitecto, este gran artista, no solamente nos deja esta obra aquí, sino en Belo Horizonte hay otras que realizó. Y junto al santuario está este hermoso lago, amigos. Miren qué belleza. Ya estamos en horas de la tarde porque los museos de verdad que quitan bastante tiempo, el almuerzo también se demora un poquito, pero bueno, no podíamos irnos sin visitar este lugar. Aquí vienen muchas familias, parejas, hacen picnics, toman cerveza. Bueno, es un lugar muy familiar, muy bonito al lado de la iglesia, acá está. Y el lago. También se viene mucho para venir a ver el atardecer. El día de hoy está un poquito nublado, esperemos que nos haga un lindo atardecer. Pero yo sé que se están preguntando: sombrero viajero, ¿cuánto costó esta aventura? El vuelo de Bogotá a Belo Horizonte, 875 reales. Costo del bus aeropuerto hasta el terminal, 19 reales. El guardamaletas pagamos 10 reales. Comida, 2 salgados más refresco, 9 reales. El almuerzo compartido para 2 personas, 45 reales. Transporte del mercado a la iglesia San Francisco de Asís, 12 reales. Todo esto por un gran total de 970 reales, que son tan solo 194 dólares. Muy bien, amigos, lo logramos. Espero que hayan disfrutado de este increíble recorrido por Belo Horizonte. Pero no te preocupes, la aventura no termina aquí. Prepárate para nuestro próximo video en el icónico Río de Janeiro, donde te llevaremos a través de las calles vibrantes, castillos, maravillas del mundo, miradores impresionantes, playas soleadas y atardeceres únicos, y todo esto sin gastar una fortuna.